Y qué paisa por vuestra casa. Buenos días. Hoy es un día muy especial porque voy a ir a un taller, al taller de Thais, donde pinta iconos religiosos. ¿Y que no sabéis qué son los iconos religiosos? ¿Que no sabéis toda la profundidad que tiene? Bueno, pues este vídeo es para eso, que llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Y aquí en Ciudad de México se va a hacer, lo vamos a hacer. Así que acompañarme en esta aventura que os va a encantar. Venga, seguidme. Que me mató. Bueno, ya hemos llegado aquí al taller estudio de Thais. A ver, creo que es por aquí. Va, vamos para adentro. Vamos. Hey, qué paisa por vuestra casa. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Enriquísimo TV. Y que estamos con una invitada súper especial. ¿Qué tal, Thais? Mucho gusto. Bienvenida a Enriquísimo TV, pero yo bienvenido a... ¿Dónde estamos? Estamos en mi santuario. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad sí, es el lugar en donde, pues por un lado pinto iconos bizantinos, entonces me encuentro con el Dios en su imagen, pero también soy biblista, entonces todos los libros que están aquí alrededor me encuentro a Dios en su palabra, así es que es como mi santuario. Qué bonito, sí, porque por ahí hay un montón de libros más que no se ven, más iconos, que está precioso. Y bueno, esta entrevista surge de querer saber, en mi caso, querer saber sobre el tema de los iconos religiosos. Cuando empecé a leer un poquito, me pareció impresionante la profundidad que había. Y bueno, ahora aquí en Ciudad de México me contactaron contigo, que, pues sí, conocemos a una persona que se dedica especialmente a esto. De hecho, aquí al lado hay un taller que ahora vamos a visitar, donde enseñas a pintar iconos religiosos. Pero cuéntanos un poquito, Thais, bueno, quién eres, un poco qué haces y por qué has terminado pintando iconos religiosos. Pues mira, pues mi nombre es Thais Gea, soy de aquí, de Ciudad de México, y he dedicado mi vida al servicio de Dios en la Iglesia Católica, entonces soy consagrada del Regnum Christi, y realmente tenía yo una inquietud muy profunda de representar a través de la imagen o la belleza como vivencias espirituales. Entonces empecé, la verdad, con pinturas muy básicas, pero como con este deseo, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrar en contacto con Fray Gabriel Chávez de la Mora. Él es un monje benedictino, fue un monje benedictino, falleció el año pasado. Y él introdujo la renovación litúrgica en México, que es este cambio que se hizo en las iglesias en donde ya el altar no está pegado a la pared y que tienen forma más como circular de comunión. Y entonces, pues es un referente en México y para mí también, ¿no? Entonces hablé con él y le dije, quisiera pues esto, ¿no? Esta inquietud de expresar a través del arte espiritualidad, y él me dijo, tienes que empezar por la iconografía bizantina, ¿no? Ese fue como que su consejo. Vale. Y yo dije, Dios mío, o sea, la iconografía bizantina, yo, o sea, solo sabía que se hacían los iconos en oración y que pues tenía muchos símbolos, colores, formas, todo como que expresaba una teología, pero no sabía mucho más, ¿no? Y pues como son las cosas de Dios, me hicieron una entrevista en una revista que se llama Desde la Fe, que es de la Arquidiócesis de México, sobre un libro que había escrito. Y entonces, pues como estaba mi entrevista, pues cogí la revista en el domingo. Y justo después de mi entrevista había un anuncio de innovador taller de iconografía en México. Entonces así fue como empecé. Qué bonito, sí. Qué bonito. ¿Y eso hace cuánto ya? 9 años. 9 años, 9 años. ¿Y de alguna forma te dedicas a esto especialmente? Sí, tengo un apostolado que se llama Bet Tefilá, que significa casa de oración en hebreo. Yo soy biblista, entonces digo que los biblistas pasamos tantas horas estudiando hebreo que le ponemos hebreo a todo. O sea, hay que aprovechar todos los semestres que perdimos horas de vida estudiando el Cal, Gifil, Bayictol. O sea, entonces es este apostolado que se llama Casa de Oración y son 3 áreas: oración, Biblia e iconografía. Entonces, en el ámbito de la iconografía bizantina me dedico a enseñar a través de talleres de iconografía, que quise como que introducir 2 elementos que para mí fueron claves en la iconografía bizantina. La teología, porque como tú dijiste, ¿no? Este arte
pues tiene una enorme profundidad, entonces la teología. Y también me di cuenta del modo en que uno se encuentra con Dios en el icono. Como que yo pensaba que los monjes hacían oración de, no sé, hacer jaculatorias o hacer 10 Aves Marías o un Padre Nuestro. O sea, como que no entendía a qué se refieren cuando uno ora. Y realmente me di cuenta que el icono lo que te concede es una experiencia de intimidad, ¿no? Mientras tú estás escribiendo el icono, lo decimos así porque se escribe la palabra de Dios en líneas y en colores. Wow. Tú estás todo el tiempo en contacto con ese rostro, con esa mirada, con esos oídos. De hecho, hay una religiosa benedictina que pintaba iconos en Jerusalén, que ya falleció, que tiene una frase muy hermosa, que los iconos hablan con su presencia, ¿no? Como que nosotros nos comunicamos de muchas maneras, ¿no? No solamente hablando ni viendo, sino que nos comunicamos también estando. Y eso es un poquito lo que hace el icono. Está Dios, que progresivamente a través de muchas veladuras de luz se empieza a manifestar y te concede una experiencia de intimidad. Qué bonito. Entonces eso era mi curiosidad, bueno, no mi curiosidad, como que mi intención era hacer un taller en donde no se enseñara solo la técnica, sino que incluyera elementos de teología y de espiritualidad, ¿no? Como hacer una experiencia de Dios. De hecho, lo llamé dejarse mirar por Dios, porque creo que es precisamente lo que hace el icono, ¿no? Es un Dios que desde su misterio sale a revelarse al hombre en el rostro de Cristo y pues se quiere revelar a nosotros en concreto, ¿no? Entonces, pues tengo este taller de iconografía, pero también pinto iconos para culto privado, o sea, porque el icono es arte litúrgico, es decir, es un arte que está destinado al culto, no es arte religioso, que sería representar a un trascendente o a la divinidad de una manera bella, sino que el icono es exclusivamente para el encuentro con Dios, el encuentro de la divinidad, que puede ser a través de un culto privado, es decir, uno no tiene un icono en su sala. Que si alguien tiene un icono en su sala, lo pueden quitar y poner en un lugar de oración. Pero en casa o también pues en el culto público, que sería en capillas, iglesias, ¿no? Pinto iconos tanto en tabla, para capillas o parroquias, y pinto iconos también al muro, ¿no? Que la iconografía se puede hacer en mosaico, que es la técnica para mí la más bella pero la más cara, en tabla, o al muro con la técnica más antigua es al fresco, pero ahora ya utilizamos más bien acrílico. Wow. Porque es muy difícil. Sí. Y entonces, Thaís, te preguntaría un montón de cosas, pero ¿cuál es el proceso de creación de un icono? Porque bueno, dices que los hay que son más para privado, más para una iglesia. No sé si en ese proceso hay una diferenciación de dedicarle más tiempo a la oración, ¿no? Porque parece que es muy importante, ¿no? Que tú en la oración, pues no sé si lo piensas, lo hablas con el Señor, lo escribes, haces boceto. ¿Cómo es el proceso de creación de un icono? Pues mira, el proceso de creación inicia pues desde lo que sería la composición, que es un poquito el programa iconográfico y la composición formal. Y en mi opinión, los iconos bizantinos tienen una gran riqueza de la tradición en todos los aspectos, no solamente en la iconografía, que sería cómo representas cada uno de los objetos en la composición, qué colores utilizas, sino que también los elementos de la composición geométrica, los elementos de la proporción, los elementos de la perspectiva son distintos a una pintura naturalista o a una pintura realista. O sea, es un poco románico, ¿no? O sea, como anterior. Muy plano. Ajá, es anterior, es de la época, inicia con Constantino, cuando el Imperio Romano de Oriente se convierte pues, en un imperio que permite la religión cristiana. Y Constantino pone al servicio en ese momento de todo el Imperio Romano, que después será el Imperio Romano de Oriente, los mejores artistas. Y entonces empieza a desarrollar un tipo de arte que es el arte bizantino, que llega a su esplendor con Justiniano, siglo VI. Y se establece un canon, es decir, una normativa de cómo se debe de representar a la divinidad.
¿Por qué? Porque la intención de la iconografía bizantina es, con elementos materiales, representar al inmaterial, o con elementos visibles representar al invisible, ¿no? Que es como todo un reto. ¡Qué difícil! ¿No? Sí. Entonces, cuando uno hace el boceto, tiene que tener en consideración todo eso, ¿no? Y yo los 9 años que llevo en esto, pues ha sido un camino yo lo pienso así como de cavar hacia abajo, ¿no? De recibir mucho conocimiento, ¿no? Tanto pues visitando lugares que son importantes para la iconografía bizantina, desde pues lo que fue Constantinopla, actualmente Estambul, Meteora, que es un lugar bellísimo de unos meteoros, unas rocas muy altas en donde hay monasterios, Capadocia, que tiene unas, se llaman chimeneas de hadas, que son como unas formaciones de triángulo que dentro hay iglesias pintadas con iconos bizantinos. Wow. Roma, obviamente, que tiene sobre todo en mosaico y un poco de en fresco, iconos bizantinos, y pues de los lugares más bellos, Rávena, que pues es una ciudad de puro mosaico, donde se tiene la tradición de los primeros 5 o 6 siglos del cristianismo, ¿no? Wow. Entonces, todo ese conocimiento uno lo va adquiriendo para entonces poder hacer su propia composición, ¿no? Precisamente ayer estaba trabajando en una nueva composición y pues tienes que tener la base bíblica porque todos los iconos beben de las Sagradas Escrituras. Entonces tienes que tener la base bíblica, pero además bíblico-patrística, que los padres de la iglesia son estos primeros cristianos que desarrollan una teología a través pues, de las categorías filosóficas de la época, ¿no? Vale. Y entonces los iconos realmente son una lectura bíblico-patrístico, porque no es solamente Sagradas Escrituras, sino la interpretación de los primeros cristianos a esas Sagradas Escrituras. O sea, que yo creo que no podría hacer un icono. No, seguro que sí. O sea, esto es la composición, ¿no? Porque no puedes pretender, bueno, desde mi punto de vista, como dejar a un lado toda la tradición. Sería como, para mí, hasta soberbio, ¿no? Pretender que uno puede representar algo mucho mejor de lo que por 1600 años se ha representado. Ya. Es como tener en cuenta todo ese bagaje. Exacto, tú bebes de la tradición. Claro. A mí me gusta mucho esa frase que no me acuerdo, que es de un santo, de hecho, que dice que somos enanos en brazos de gigantes. Sí, ¿no? sí, y entonces, totalmente. Pues tú te sitúas sobre esos gigantes, que es la tradición que ha construido por años, y entonces tomas en consideración esos elementos, ¿no? Y entonces se hace una composición, ¿no? Y a partir de esa composición ya te diriges hacia la tabla, ¿no? En concreto. Y el icono empieza desde la preparación del soporte. El soporte que yo utilizo es tabla de madera de caoba, que es una madera que tiene poca resina, que es necesario porque si no, pues la base de preparación, que es un yeso, se craquelaría. Si tiene craquelaría. Que se harían como, se rompería un poco, ¿no? Ajá, porque la madera está viva al final y entonces se ensancha y se por contrae. Por la temperatura, la humedad. Exacto. Y entonces si tiene alguna rajadura porque tiene resina dentro, pues de hecho en Rusia hay tablas de pino porque ellos tienen pino y el pino tiene mucha resina, que tienen que dejar secar por 100 años. ¿No? Ellos colocan la madera, la dejan secar por 100 años y la siguiente generación pintará sobre esa madera. Madre mía, qué previsores. Pero nosotros tenemos, pues obviamente en América, en general en América tenemos muchos más tipos de madera que podemos utilizar. Claro. Y en México la madera de caoba es una madera de muy buena calidad y a la vez no tiene resina. Y desde esa preparación de la tabla, preparar la tabla lleva una semana, obviamente no todo el día, ¿no? Pero son unas fases que implican, pues se tiene que dejar secar, se tienen que hacer 7 capas que representan un poco la plenitud, o sea, como que desde la preparación de la tabla tiene pues todo un bagaje espiritual, ¿no? Aquí me gustaría decir que pues hay gente que le aplica significados espirituales a todo, y hay otros que
dicen que es parte de la técnica, ¿no? Sí, o sea, sí. Y ahí sí yo siempre digo, bueno, pues yo comparto lo que he leído, lo que sé, y ya cada uno pues que adopte su, su O sea, al propia. final puede tener esos dos significados a nivel práctico para preparar la Claro. madera, el sitio donde lo vas a pintar, y luego pues le puedes dar un significado mucho mayor, ¿no? Por lo que dices Exacto, de cada sí. capa y tal. Pues aquí es el taller donde hacemos las tablas, ese proceso que tanto hemos hablado, y pues tomamos esta madera de caoba, que como ven pues casi no tiene resina, y después le añadimos una tela, esta tela de algodón puro, porque todo lo que utilizamos en el taller es orgánico, porque el icono está vivo, que es Cristo, entonces todo viene de esta materia prima viva, y la colocamos con cola de conejo, que es hueso de conejo. Le hidratamos. Esta es la cola de conejo. Se hidrata y pues obviamente es un pegamento súper fuerte porque es hueso al final. Ah, mira. Sí. Y después hacemos las capas de blanco de España, que es yeso. Aquí se ve un poquito. Blanco de España, viva. Viva. Sí, de tus tierras. Y cola de conejo también. Y hacemos estas 7 capas sobre la tela. Y pues la lijamos muchísimo y muchísimo y muchísimo hasta que queda esta superficie. A ver cómo queda de... Uf, parece hasta piedra, ¿no? De lo suavecito que es. Sí. Súper pulido. Esta terminación de esta base de preparación es lo que favorece a que la técnica al temple brille, porque cuando la luz choca con la superficie, si tuviera hendiduras, la luz se va por todos lados, ¿no? En cambio, si no tiene hendiduras, la luz refleja mucho mejor. Mucho más uniforme. Sí. Entonces, pues estas son nuestras tablas. Al que sí, siento que cuando tú empiezas a pintar un icono, no lo haces de cualquier manera, sino que a todos los niveles quizás humano, pues te preparas, ¿no? Exacto. O sea sí. que muy especialmente espiritual, ¿no? Del Señor, pues ayúdame a hacer lo mejor posible. Ajá, en ese sentido lo que hacemos es, hay una oración que es de las más antiguas que está recogida en el canon de Dionisio, que este canon es uno de los canos que recoge la tradición del Monte Athos, ¿no? El Monte Athos es el lugar para la Iglesia Ortodoxa de los más importantes en donde se conserva la tradición. Es una península en Grecia, pero realmente es autónoma. Solo hay monasterios, solo viven monjes, hombres, no pueden entrar las mujeres, eso no me ha tocado ir, así es que podrás ir en mi nombre, ¿vale? Y me cuentas. Y ahí se conserva la tradición litúrgica, iconográfica. Sí, es un cielo en la tierra, ¿no? Y este canon contiene una oración y es una de las oraciones más antiguas. Y entonces nosotros iniciamos pronunciando esta oración, que más o menos dice: Señor, dueño de todo, permíteme representar digna y perfectamente tu imagen, la de tu Madre Inmaculada y la de todos los santos, para tu gloria, para alegría y embellecimiento de tu Santa Iglesia, ¿no? Entonces es un poquito esta oración. Sin embargo, no es solo eso, no es solo empieza, persínate y haz una oración, sino que el icono te obliga a serenarte. O sea, el icono, a mí me gusta mucho decir esto, ¿no? Nosotros pensamos que trabajamos el icono, pero al final el icono nos trabaja a nosotros. Wow. ¿no? Sí. Es una técnica que implica, pues el tiempo del icono no es el tiempo del mundo postmoderno. No tiene nada que ver, ¿no? Ajá, uno se tiene que detener, tienes que permitir que las capas se sequen. Si tú quieres avanzar más rápido, se abre y llegas hasta la tabla y entonces tienes que, peor, ¿no? Para corregir. O luego me ha pasado iconos que he trabajado por muchas semanas y al final ya estoy acelerada por entregarlo y lo echas a perder, ¿no? Como que... Y entonces el icono, para mí, lo que hace en ti es un vaciamiento, ¿no? Te obliga a vaciarte de ti misma, a vaciarte de tus criterios, de tu forma de pensar que se deben de hacer las cosas, para hacer las cosas desde Dios, ¿no? Como a los tiempos de Dios, a la manera de Dios, a su forma. Y también el icono, a veces te sale muy bien unas cosas, a veces no, y te obliga a decir: no soy yo el artista, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo que utiliza mis manos, y te obliga a decir, o sea,
soy débil, soy frágil, me equivoco, ¿no? Como que tiene todo ese aprendizaje, ¿no? De hecho, hay una frase de un iconógrafo italiano que me encanta, que dice, el icono es belleza que genera belleza interior. Entonces, no solo una belleza que uno ve, que le puede parecer más estético, no más bello o menos bello, sino que es presencia del prototipo que al verlo, al contemplarlo, genera en nosotros belleza interior, ¿no? Entonces tiene como matiz. Qué bonito. Y después de las capas a la madera, todas estas 7 capas y tal, ya se empieza a hacer un boceto encima, o sea, como... Ajá, yo lo que hago es que ya sea que yo hice el boceto o que me baso en un modelo antiguo, porque también la iconografía bizantina como que se basa en un modelo, que es el modelo sirio del rostro de Cristo, que no modifica porque está conectado con el momento histórico de la vida de Cristo. ¿Por qué se hace esto? Porque para la teología del icono, el icono es presencia visible del invisible, pero solamente es presencia visible de ese invisible si se parece al prototipo. O sea, si tú representas un Cristo con unos ojos azules, blanco, no tiene que ver. Rubio, pues no es Cristo. O sea, no, claro. Como que... Entonces, se es muy estricto en seguir este modelo, que de hecho, justo este icono que acabo de terminar de pintar, es el rostro del Cristo del Sinaí, que se encuentra en las faldas del monte Sinaí, en un monasterio, que es de los lugares, para mí, el centro del mundo. O sea, para mí ahí Dios está presente en su imagen, en el icono, es un lugar hermoso. Y este icono es del siglo VI más o menos y es de los rostros de Cristo más antiguos que se conservan. Es impresionante, tiene como una autoridad y una... Es impresionante, yo lo voy a poner ahí en imágenes para que lo vean. Sí. Pero y tiene algo como en los ojos que son súper diferentes, que yo no sé qué tiene, pero te hace mirarle más de lo normal. El día que vayas, o sea, ahí Cristo está presente en ese icono. Ojalá un día... Yo justo hago una peregrinación a Tierra Santa, incluyo el Sinaí para que te vengas con nosotros. Ay, sí, y ese icono, para mí, Cristo está vivo ahí. Pero más allá de eso, no cambiamos, no modificamos la tradición. Y entonces tú puedes tomar o un boceto que tú has hecho o un modelo antiguo que quieres repetir, ¿no? Que al final nunca se repite porque cada uno le da su mano, le da su toque y es una presencia nueva de Cristo en el icono. Y entonces ese boceto o esa imagen la transferimos a la tabla poniéndole, hay muchas maneras, ¿no? Pero yo le coloco pigmento siena, me gusta mucho utilizar el siena porque no modifica el color después. En la parte de atrás lo pegamos en la tabla y con un lápiz tal cual transferimos la imagen. Y después en el trabajo que yo hago, grabo en la tabla la imagen, que también tiene un sentido de grabar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no? Es como suplicarle a Dios que seamos palabra viva como Cristo es palabra, ¿no? Entonces grabamos la imagen y después ya iniciamos la pintura, que es la pintura al temple, que esta técnica también es de las técnicas más antiguas. Algunos dicen pues es la técnica que tenían para pintar, puede ser. Sin embargo, logra una cosa muy, muy importante en el icono. O sea, para mí los iconógrafos están obsesionados con la luz increada, que es un poquito parte de la tradición del Oriente cristiano, de que Dios es la luz increada, ¿no? ¿Cómo representar la luz increada? Con lo creado, con lo material. Y entonces esta técnica, que en el fondo es yema de huevo mezclada con alguna cosa, puede ser vinagre de vino blanco, cerveza, vino, etc. Hay varias opciones. Se hace una emulsión y esa emulsión se mezcla con pigmentos, minerales, tierras o se puede añadir un poco de vegetales. Sin embargo, los vegetales no duran tanto en el tiempo. Entonces mejor minerales o tierras. Y se mezcla con el huevo y pues si uno visualiza yema de huevo y piensas como cuando cocinas la colocas y al final es como un barniz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como si tú estuvieras barnizando, colocando veladuras, pero de manera muy transparente.
Leí hace poco de un iconógrafo que dice que es como cómo se hace hasta el color, hasta el pigmento, cada vez más transparente, menos material, ¿no? Como que Joder, es justo todo este sentido, ¿no? Y entonces se va pintando con veladuras de luz, se suele pintar de oscuros a claros, porque de la oscuridad brota la luz que es Cristo, y entonces los fondos suelen ser oscuros para que luego las luces brillen más, ¿no? ¿Qué contraste? Con el contraste. Ajá. Vale. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que uno tiene que saber. O sea, las luces en la iconografía bizantina no son naturalistas, realistas, no vienen de un foco de luz. No es como que yo observo la realidad y digo, claro, es que si el foco de luz está aquí, yo voy a poner luz aquí, sombra aquí. Sino que la luz emerge de los cuerpos, ¿no? Son seres llenos de luz, no son seres que se han dejado transfigurar y entonces reflejan la luz de Dios. Y entonces de los cuerpos, por ejemplo, en los mantos, en las túnicas, en las vestiduras, las luces se colocan en donde el cuerpo entra en contacto con la ropa, es decir, la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el codo va a haber mucha más luz, en esta parte va a haber más luz, en la rodilla va a haber más luz, en el hombro va a haber más luz, porque es como cuerpos que emanan luz, ¿no? Y en el rostro, las luces están construidas para llevarnos a la mirada, porque el icono quiere generar esta experiencia de encuentro, ¿no? Por eso se pintan de frente, por eso son hieráticos, se dice que no son expresivos, ¿no? Que para nosotros puede ser... Sí, es verdad. O sea, como un poco sosos, ¿no? Ay, yo espero que esté sonriendo, ¿no? Porque... Exacto, que tenga una carita tierna, sí, que casi me guiñe un ojo, ¿no? Pero el sentido es que ellos están esperando a que tú te acerques a entrar en contacto con ellos y te escuchan y se manifiestan como aquellos que están abiertos a acogerte, ¿no? Entonces, si fueran expresivos, ya tú llegarías a decir, ay, está triste, está... Aquí es impasivos, ¿no? Esperando de ti lo que tú quieras como comunicarles, ¿no? Entonces, las luces del rostro, además de emerger de la imagen, están construidas para llevarnos a la mirada, para que tú tengas inmediatamente el encuentro con esa mirada, ¿no? Con la mirada de bondad de Cristo, con la mirada de la Virgen o de los santos, ¿no? Entonces, pues ese es un poquito el proceso, ¿no? Empezamos como de esta oscuridad y vamos añadiendo luces constantemente hasta que pues logramos esta composición. Qué bonito, qué bonito. Y luego pues el tema de los colores, por ejemplo, el azul es para la Virgen María, el rojo es para Cristo, ¿pueden estar los dos en el mismo cuadro, por ejemplo? ¿Sí, no? ¿O? Solo una cosa, por ejemplo, ahí pues nosotros en Occidente pues se rompió en el Renacimiento con el canon iconográfico, ¿no? Se dio un giro. En lugar de querer con lo material representar a la divinidad, se quiso representar a la divinidad de manera humana. Y entonces se rompió la tradición. Para mal, ¿no? Para mal por lo pues, que... Pues digo, bueno, puedo hacer una adaptación, ¿no? Vale, sí. Yo pienso que la iconografía bizantina conserva la tradición, el arte de Occidente se adapta a las culturas. Vale. ¿no? Entonces, pues, ahí... Y aquí tú trabajas el bizantino 100%. Ajá. Entonces, por ejemplo, a la Virgen su manto no es azul en la iconografía bizantina. ¿Por qué? Porque el azul es divinidad. Entonces, el manto de la Virgen es púrpura. El púrpura es una mezcla entre azules y rojos. Y por lo tanto, las luces del manto púrpura pueden ser rojos o pueden ser azules. Pero en sí es púrpura porque representa la realeza. ¿no? Porque es un color en la antigüedad muy difícil de conseguir. Y entonces, pues, poder teñir una prenda grande de púrpura era solo para quien tenía muchísimo dinero, ¿no? Sí. Entonces, pues ella es la madre del rey, por lo tanto es la emperatriz, se viste de púrpura, ¿no? Cristo, el Pantocrator, el Todopoderoso, se le viste de azul, su manto de afuera porque es la divinidad, y su túnica interior se pinta de rojo porque es la humanidad, representa la sangre, ¿no? la vitalidad. Entonces él tiene estas dos naturalezas, humana y divina,
y su estola, que se coloca de este lado, que representa en la época romana, los ministros traían una estola, ¿no? Entonces Cristo y sus ministros, que serían los apóstoles, traen esta estola, es dorada, oro en el fondo, ¿no? Que el oro es la divinidad. Entonces sí, cada uno de los colores tiene esta idea, claro, ¿no? El blanco... que se mantiene, ¿verdad? Sí, se tiene que mantener púrpura. Exacto. Eso es lo que te decía, como si alguien quiere hacer un icono nuevo, tiene que conocer el canon. Claro, o sea, claro. Para poder representar todo este simbolismo, ¿no? Claro. Como que, porque si no se pierde. Que es bueno que se mantenga en el tiempo, porque lo primero es que cuando ya lo aprendes, como se va a mantener siempre, no tienes que reaprender, no te va a confundir cuando veas otro. De hecho, si ves uno que está, pues la Virgen pintada de verde, dices, uy, este nos ha enterado muy bien, ¿no? Sí, o qué sentido quiso transmitir. O qué sentido quiso transmitir, ¿no? Sí. Y luego el blanco, decías... El blanco es lo más parecido a la luz increada. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Cristo en la transfiguración totalmente de blanco, ¿no? Claro. O también es símbolo de la inmortalidad. Entonces, en la resurrección también. Ajá. Entonces vemos en la anástasis, que se llama, cuando la resurrección en la iconografía bizantina es un icono hermoso, que es Cristo dentro de la mandorla, que es una forma de almendra, como si fueran concéntricos, la forma de almendra. Y está sacando del Sheol, no es el infierno, sino es como la vida después de la muerte, el Sheol. Está sacando a Adán y Eva. Oh, qué bonito. ¿no? El Sheol es una composición bellísima y él está vestido de blanco. O, por ejemplo, en el icono del bautismo, en el icono de la natividad, porque los iconos no solo representan un misterio de la vida de Cristo, sino contenía la verdad de Cristo en ese momento histórico. Y entonces Cristo nace, ¿no? Entonces está en una cueva, está como si fuera en el pesebre, pero el pesebre tiene forma de sepulcro, y él está amortajado, que podrían parecer los pañales, pero en realidad es su sepultura, porque Cristo nace para morir y está amortajado con color blanco, muy, porque también visualmente el blanco te atrae tu mirada. Sí, totalmente. Y entonces está colocado de blanco porque es su resurrección. Entonces Cristo nace para morir, pero también para resucitar. Y abajo están las parteras que lavan a Cristo en una tinaja en forma de bautisterio, que representa que nosotros en Cristo nacemos a la vida nueva para morir y resucitar con él, ¿no? El símbolo del bautismo. Entonces tiene como todo este simbolismo, utilizando los colores, pero también obviamente los objetos, la composición. Qué bonito, Thais, me encanta. Estoy disfrutando muchísimo, espero que vosotros también. Esperemos. Sí, porque es impresionante. Y luego me he fijado que algunas veces hay formas súper marcadas en la cara, unas líneas como incluso raras que son que yo no tengo aquí una línea como una especie de cuernito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de esas líneas tan marcadas, a veces tan irreales, digamos? Y las proporciones, ¿no? Porque normalmente como que se tiene la frente muy grande, la boca chiquitita, ¿no? Sí. ¿Hay un motivo también para eso? Sí, supongo. Todo tiene un sentido teológico. Los cuerpos, normalmente se utiliza el módulo es la cabeza, o sea, el módulo para la medida, y normalmente se utiliza 1/8, o sea, una cabeza, no. Sí, o sea, 8 cabezas dentro del cuerpo. Eso es. Sí. Pero, por ejemplo, dependiendo las escuelas, hay escuelas que exageran más, ¿no? Hay 1/9, ahí llega a haber 1/10, en donde se ve la cabeza muy chiquitita y el cuerpo grande, porque son seres espirituales que no pueden reducirse a una realidad material. Entonces, de esa manera se representa como la diferencia, ¿no? Que no se equipare, o sea, que no se parezca tanto, entonces vamos a hacerlo como raro, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo representamos a un ser celestial de manera humana, ¿no? Entonces se alargan los cuerpos. Del rostro, las luces, para dar este sentido, como si tuvieran una vela dentro y les sale la luz de dentro, se coloca la luz de manera muy específica. Por ejemplo, en los cachetes se deja una ojera, luego se baja hasta el bigote y todo esto tiene luz. O luego en la frente, que tiene aquí tiene más luz. ¿Por qué? Porque de esa manera nos lleva la mirada. Entonces tiene esta luz.
Esta luz también aquí hace más énfasis para llevarnos a esta mirada. Esta luz es muy importante para hacerlo vivo. La nariz tiene muchísima luz porque es lo que está más afuera del rostro. La luz, por ejemplo, de aquí del cuello solamente viene de un lado. Entonces, de esta manera nosotros construimos la luz y también es parte del canon. O sea, no cambias tampoco modificar la luz. O sea, buscas guiar la mirada. Ajá, ¿no? Que en muchas composiciones que hay, que Disney, muchos dibujos que hacían de fondos y tal, pues en general, ¿no? Se busca que guiarte la mirada hacia la parte central que ellos quieren. Entonces hay unas curvas, unas líneas, pero aquí por lo que dices va mucho con los blancos, con las luces. Con las luces, ajá. Que te llevan a quedarte ahí, ¿no? Y con el contraste de la oscuridad. Uh-huh. Por ejemplo, esta oscuridad que aquí tiene un poco de luz, pero a veces se deja solo la ojera, hace este contraste. Y entonces te lleva a la... Sí, totalmente. Qué bonito. Y entonces hay veces... Oye, también he leído en algunos sitios, yo no sé si tiene algo que ver, como que cuando se hacen las frentes grandes, no sé si representa la sabiduría o representa... Eso es cuando se representa a Cristo niño. Cristo bebé, que lo vemos sentado a veces sobre María, que es el trono. Sí. Cristo entronado sobre María. O a veces algunas representaciones de Cristo y la Virgen que se llama la Virgen de la Ternura, Eloísa. Su frente es muy ancha, que representa la sabiduría porque los mayores tienen cada vez menos pelo y por lo tanto son más sabios, ¿no? Como los ancianos, ¿no? Entonces, por eso se representa a Cristo así. Y justo podría decir alguien acostumbrado a la tradición de Occidente, qué feo niño, en lugar de decir es la sabiduría, que es una de las prefiguraciones más importantes en el Antiguo Testamento. La sabiduría está ligada a la Torá. O sea, Él es la Torá, la ley. Y la Torá está ligada a la palabra. Uh-huh. Él es la palabra. Entonces, o sea, quien no conoce, digamos, puede caer en el riesgo de, por un juicio estético, desde su perspectiva, uh-huh, perder la riqueza de lo que es la verdadera belleza en el icono, que la belleza es Cristo, que es la verdad. Total. Por lo tanto, pues sí, justo, todos esos elementos tienen qué bonito. Un sentido. Supongo que si son tan profundos, habrá habido personas que se habrán enfrentado o puesto de frente delante de un icono en una iglesia o, no lo sé, en una habitación privada de un amigo o lo que sea. Entonces, ¿tú conoces casos o crees que ayuda mucho a las personas a acercarse a Dios, a la iglesia? ¿Conoces esos encuentros? O tu experiencia personal, ¿no? De decir, es que a mí me ha cambiado la vida y sé que, y me consta que les cambia a muchas personas, ¿no? Estos iconos. Sí, yo creo que yo, pues por experiencia personal, quizá para mí la experiencia más íntima en mi vida entera, y llevo varios años consagrada, 17 años consagrada, uh-huh, fue este encuentro con el icono de Cristo del Sinaí. Y ese icono está en un museo. Los iconos no deben de estar en un museo, son arte litúrgico, claro, ¿no? Por lo tanto, pues deberían de estar pues en lugares de culto. Sin embargo, como es de los iconos más antiguos que se conserva en un museo porque si no, la temperatura, etcétera, para la cuidarlo, luz, para ¿no? cuidarlo, ¿no? Una excepción. Y sin embargo, pues uno entra como si fuera un museo. De hecho, yo ingenuamente, yo decía, ay, ¿por qué este icono pues es tan importante? Quería observar la técnica, o sea, yo iba con otra mentalidad. Sí. Y ahí yo tuve un encuentro muy profundo con la mirada de Cristo y justo hablé con un monje ortodoxo y le pregunté, ¿no? Como que le dije, como que ese Cristo está vivo, ¿no? Y se me ha manifestado. Y él no me acuerdo exactamente sus palabras, pero me hizo entender como que no eres la única. Como que para él es obvio. O sea, ese Cristo, ahí está la presencia viva de Cristo, ¿no? Entonces, yo soy testigo de ello, pero también he visto en el taller de iconografía pues gente transformada por el rostro de Cristo, ¿no? Gente que se ha dejado realmente tocar por el rostro de Cristo y creo que pues vamos a tener la oportunidad de escuchar sus propias voces, ¿no? Uh-huh. De lo que ellos han vivido también, ¿no? Pero creo que sí tiene... Y justo en ese Cristo del Sinaí, yo pues habiendo tenido esta experiencia tan profunda, yo decía, ¿qué tiene este rostro? O sea, hasta yo lo observaba y yo decía, o sea, tiene una
el bigote de este lado no está bien pintado, sus manos tienen un tono distinto al rostro, o sea, ¿dónde está la belleza, ¿no?, de este icono? Y entonces, de verdad que yo le supliqué a Dios que me concediera el don de que mis iconos no fueran perfectos en la técnica, sino que siempre fueran presencia de Dios, ¿no?, que pudieran transmitir a través de su mirada, pues esta belleza del ser de Dios, que no es solo estética, sino su belleza es su bondad, es su misericordia, es su ternura. Esa es la belleza de Dios, para que quien viera un icono mío se encontrara con Dios, ¿no? Como que eso es lo que más me importa. Qué maravilla, qué maravilla. Y luego también, por rematar un poco los detallitos de lo que suelen tener algunos iconos. Suelen venir con algunas letras en las esquinas. XC, ¿qué significa eso? Son las abreviaciones, que son las inscripciones al final. El icono, para que sea un icono bizantino, tiene que seguir el canon. ¿Y qué es lo que verifica que se ha seguido el canon? Las inscripciones. Una vez que tú pones IC, que significa Jesús, XC, que significa Christos, Jesucristo, estás diciendo, este es el verdadero rostro de Cristo. Una vez que pones las inscripciones de la Virgen, que es una M y una R griega, mater, como si fuera un círculo con una rayita, Madre de Dios, dice Mater Theon. Y entonces, pues como un círculo y una rayita y una V para nosotros, que es una N griega. Entonces, estás diciendo, esta es la Madre de Dios, la Theotokos, ¿no? Entonces, el sentido de las inscripciones no es solo, decorativa, ¿no?, sino que le da su canonicidad. Qué bonito. Pues yo creo que con todo esto que hemos aprendido, si te parece, vamos a pasar al taller. Claro que sí. Y vamos a hablar con los que estén por allí, nos enseñáis cómo lo hacéis, si unos avanzan más rápido. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si quieres, vamos para allá. Con muchísimo gusto. Y aprendemos más todavía. Bueno, y ahora que hemos estado aquí haciendo la entrevista con Thaís, vamos al taller con algunas chicas. Muy buenas a todas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os pillo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Elena da Costa. ¿Qué tal, Elena? Encantado. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo a San José y al Niño. Ajá. Todavía está, pues, avanzado, pero no tan avanzado, ¿no? A ver, voy a acercarme un poquito. Pero ahí está, ¿eh? ¿Cómo es el proceso? ¿Es complicado? ¿Cómo te está pareciendo? La verdad es muy delicado. Tienes que tener mucha paciencia porque cualquier cosita que hagas de más, levantas todo lo que hiciste y luego es muy difícil con... Un poco lo que nos decía Thaís, de que no puedes ir rápido, tienes que darle tiempo, que es ese que las partes que vas pintando, ¿verdad? Sí, y los que ya hemos pintado alguna otra técnica, nos cuesta un poco porque sí... te digo, se levanta inclusive la pintura si tú le haces de más, ¿no? Y también un poco lo que decía Thaís en la entrevista, que fue maravillosa, lo de cómo hasta feo se ve el ver las caras y todo el rostro de San José y todo, pero cómo a través de estar poniendo más luz y más luz, surge impresionante luego la mirada, la sonrisa o realmente el interior de la imagen, ¿no? ¿Llevas mucho tiempo con él? No, con el icono entre un mes y medio, ¿no? Dependiendo de lo complicado del icono. Pues ánimo, Elena, ¿eh? Gracias. Voy por aquí a ver. ¿Quién tenemos por aquí? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Marian. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, aquí se ve perfectamente a quién estás haciendo. ¿Cuántas espadas hay? 7. ¿Por qué son 7 espadas? Para el que no lo... Los 7 dolores de la Virgen María. Pues ahí va. Faltan las manos, falta definir el rostro. Ajá. Y luego faltan todas estas letras, sacarlas. ¿Sacarlas? ¿Qué te refieres? ¿Como pintarlas por encima? Sí, ya ponerlas por encima con color y todavía definir aquí el manto. Todo esto dorado tiene también algunos detalles que no hemos atendido. Qué bonito. ¿Y ya, digamos, esta parte estaría terminada? Esta parte ya, sí. La del probablemente sí, ya, la del manto ya. Ay, me fijo que para hacer el boceto no lo pintas, sino que lo marcas en la madera. Exacto. Que tiene esas marquitas, a ver si se ve el detalle.
Igual que las letras. Así es. Tiene ahí. Wow, pues ¿qué te queda? ¿Como 2 semanas? No sé si 2 semanas o... Sí, 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas. Yo sí, 2 semanas. ¡Ole! He acertado sin querer. Muchas gracias. A ver, y tenemos más por aquí. Tenemos este. Este es el tuyo. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo soy Montse, Hola, es de Montse. Taís. Este es el Taís. Sí, este es de Taís. Ay, de la Es un profe. estilo copto. Exacto. ¿Copto? Ajá, neocopto se llama. Neocopto. ¿Pero es diferente al bizantino? Es igual de antiguo que el bizantino, pero de Egipto. Ah. Y es un poquito más, todavía más abstracto, que hasta parece un poco caricatura, porque tiene este sentido de los, como la realidad abstracta expresada a través de la imagen. Es precioso, ¿eh? Sí, de hecho las caras se nota que son algo diferente, no sabría Sí, decirte en qué, pero... sí, es copto tal cual es el estilo. Qué bonito, pues otra cosa que hemos aprendido. Y aquí estás haciendo... Yo, bueno, Sí. el icono más reciente que tengo es el Pantocrator. Lo tengo ya en casa, porque Ujú. es lo terminado. ¿Ah, sí? Sí, ya. Lo Wow. empecé aquí en el taller con Taís. Sí. Y la verdad es que ya lo terminé en casa. Actualmente este es mi cuarto, es donde tengo y hago oración. Ajá. Entonces realmente me siento acompañada todo el día. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y cuál vas a empezar? ¿Vas a empezar uno nuevo? Sí, tengo un encargo de un San Agustín, entonces ese también lo voy a empezar. Qué bueno. Oye, pues muchas gracias. Y aquí tenemos una alumna nueva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Rosy. ¿Qué tal, Rosy? Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo? Yo estoy levantando esta capa de pintura porque quedó mal. Ah, O sea, aquí, como ves, es bastante gruesa, entonces está quebrando. Ah. Entonces la tengo que levantar y volverla a repetir. ay, pues eso es muy para que difícil, quede ¿no? buena. Volver a pintar por encima Pues bueno, es la primera vez que lo hago y es una manera más de aprender. y una manera de mostrarnos también aquí un ejemplo de que también se tiene, ¿cómo se llama? El control Z, el deshacer antiguo, ¿no? Oye, Y pues también mucho hemos platicado con Rosy, ¿no? En esta experiencia de cómo, pues a veces el icono, pues te hace esta experiencia de, a veces hasta frustración, a veces de decir, no, tengo que volver a empezar, tengo que aprender a decir, pues, eres tú, Señor, el que quieres manifestarte, ¿no? Como que ha sido también una experiencia espiritual al final. bueno, pues todas son experiencias, ¿verdad? Sí. Pintando iconos que, como veis, es mucho más Siento que quedó muy, ¿no? de lo que pensábamos. Entonces, bueno, pues si os parece, nos despedimos de todas las personas que han estado viendo este vídeo. Espero que hayamos aprendido todos mucho. Y nada, pues adiós, chicas, que lo paséis muy bien. Bye. Nos vemos, chao.